Isabel Allende, infinitas gracias por recibirnos, por abrir las puertas y por la buena onda de contarnos tu proceso creativo. Es un honor estar aquí contigo. Isabel, ¿es muy complicado venir a Chile? No, yo vengo todo el tiempo. Tengo mis viejos aquí, vengo por lo menos 3 veces al año. Siempre vengo en el verano para pasar un tiempo con ellos en la playa, así que no es complicado. Es complicado el viaje, son 23 horas de puerta a puerta. Pero una vez que ya estoy aquí, ya aterricé. Esos viajes generalmente son en silencio, son tratando de que no se entere la prensa, o que no se entere por lo menos la editorial, como para que no te pongan una agenda tan apretada como la que probablemente va a tener esta semana en Santiago. Normalmente, si voy a lanzar un libro, vengo con ese propósito. Entonces hay unos días que son de intensa promoción y después el resto ya de intimidad, privacidad, los amigos, la playa. Isabel, hace poco nos llegó tu libro, ha tenido un éxito increíble, lleva semanas y semanas en el ranking de ventas. ¿Qué ocurre con tu trabajo habitual? ¿Viene una promoción, viene una gira? ¿Cómo funciona aquello? Te voy a contar desde el principio. Primero, mando el manuscrito a España. Mi agente se lo pasa a mi editora, que es Nuria Tey. Y la editorial Random House edita el libro. Me avisan la fecha, que generalmente es en el otoño. Y voy siempre a España para la promoción del libro en España. Entonces he dividido mi año en la primera parte del año, que es encerrada en mi casa escribiendo, y sé que la segunda parte del año me toca promover el libro que se publicó, o sea, que ya terminé y que lo escribí el año anterior. Así que siempre va un libro como pillándose la cola. Y hago la promoción primero en España y después vengo a Chile, a veces voy a Argentina o a México, y ya después ya empiezan a salir las traducciones y me toca hacer siempre la promoción en Estados Unidos y por turno en los países europeos, que puede ser Alemania, Italia, Francia, etc. ¿Es muy latera esa parte de la promoción? Mira, es latero llegar al lugar, pero una vez que estás ahí es lindo el contacto con el público, el que haya interés en lo que uno hace, porque sería bien triste escribir y que no te den pelota. Hace una semana entrevistamos a un escritor, un poeta chileno que se llama Raúl Zurita, no te lo conozcas. Y en una de sus frases nos dice: yo envidio llegar a Islandia y que me conozcan, como le pasa a Isabel Allende. Y llego a Islandia y no me conoce nadie. ¿Pasa eso? ¿Llega a países que cuesta ubicar en el mapa y te conocen? En general, si voy y si el editor se ha dado el trabajo de invitarme, que al editor le cuesta plata y esfuerzo, es porque supone que tengo lectores, si no, no me invita. Y así que siempre llego a un lugar más o menos seguro. No me ha tocado todavía llegar a una parte donde no me conozca nadie porque el editor no se daría la molestia. ¿Tienes más o menos claro cuántos años llevas con esta rutina de 6 meses de promoción y el resto del tiempo en el proceso más íntimo? Ha habido interrupciones. Una interrupción fue el año que mi hija estuvo enferma y 3 años después que estuve sin poder hacer nada. Ahí hubo una interrupción, pero en general te diría que desde mi tercera novela, desde Eva Luna, empezó ese ritmo cada vez más acelerado, cada vez más intenso. En este momento, por ejemplo, se está publicando recién Afrodita en algunos libros, en algunos países, perdón, o se está publicando La suma de los días en otros. Nunca sé qué se está publicando a dónde, pero siempre hay algo en algún país. O sea que el ritmo intenso existe. Ahora, según mi agente, ya no tengo que hacerlo. Y lo estoy haciendo cada vez menos. El periodo de escritura, que es probablemente el proceso más íntimo, ¿es el más rico para ti? ¿Es el más agradable, en el que fluye con más alegría? Creo que sí, cuando te lo estoy contando. Pero cuando estoy ahí sentada, me duele el cuello. Llevo 10 horas sentada en la silla, no sale lo que quiero. Pienso que no va para ninguna parte el libro. Estoy atorada por semanas. Hay una disciplina de presentarse ante la computadora y quedarse en la computadora todas las horas necesarias, pero no siempre es agradable. Pero es rico terminar algo. Y es rica la adrenalina antes de empezar. Yo empiezo todos mis libros el 8 de enero. Ya estoy cargándome de adrenalina y de ansiedad, esperando el 7 de enero. Isabel, ¿en qué minuto tú estableces que lo que tienes frente a ti es un libro o es un proyecto de libro? Poniendo el caso, Hija de la Fortuna.
¿cuánto tiempo antes tú decidiste que iba a ser una historia? ¿O tienes 4 o 5 historias y en algún minuto te decides por alguna y esa es la que... No, siempre tengo una. Tengo una idea y no puedo hacer varias cosas a la vez. En el caso de Hija de la Fortuna, apenas llegué a San Francisco en el 1987, me fascinó esa ciudad sofisticada, diversa, única, elegante, y además en ese paisaje precioso. Y descubrí que tenía solo 150 años de vida. 150 años atrás había una aldea mormona de 300 habitantes. Y lo que formó San Francisco fue la fiebre del oro. Y la fiebre del oro es uno de esos momentos históricos fantásticos para escribir. Empecé a investigar con la idea de escribir esa novela, pero en eso se enfermó Paula y vinieron todos esos años que te mencionaba en que no pude escribir. Pero el proyecto de escribir ese libro estaba y seguía haciendo investigación. Y cuando por último estaba lista para escribirlo, coincidió que eran los 150 años de la fiebre del oro, de los 49ers, que se llaman los americanos blancos que cruzaron el país para llegar en octubre de 1849 a California. Fue el aniversario de ese acontecimiento. Mira, había exposiciones en todas partes, había fotografías, libros de arte. Todo California se volcó a celebrar eso. Entonces tenía más información todavía. Ese fue un año fantástico. Ese proceso de investigación lo tienes relativamente consciente. Hay una biblioteca, compras por internet libros, ves películas. ¿Cómo te abasteces de la información necesaria para hacer este tipo de novela que requiere una capacitación histórica? Depende del tema y depende de la experiencia. Ahora tengo más experiencia. Con Hija de la Fortuna me ahogué en información. Hice tanta investigación que tenía pilas de pilas. Esto era antes, imagínate, hace bastantes años, fue en el 95. Tenía pilas de libros marcados, pero me acordaba, por ejemplo, que un vaso de leche costaba más caro que una botella de champán. ¿Dónde leí eso? No lo podía encontrar. Ahí estaban todos los libros marcados y no daba con la marca. Después tenía todas las paredes cubiertas de papelitos con cosas que tenía que contar y a medida que los iba contando sacaba el papelito de la pared. Pero fue una investigación confusa, desordenada, que al final creo que había más información de la que se necesitaba. Después aprendí y he hecho varias novelas históricas en las que el ojo ya me dice, el instinto me dice qué va a servir y qué no. Tengo primero una idea general de la época y del lugar y luego voy al detalle de las vidas de la gente, que es lo que más me interesa. En ese sentido, la formación de periodista... Ayuda a la formación de periodista y ayuda al internet ahora. Antes la gente, bueno, yo nunca lo pude hacer, pero antes había equipos de gente que hacían investigación. A mí me resultaría muy difícil porque no sé lo que estoy buscando. Cuando escribo una novela como La isla bajo el mar, la idea original era una novela de piratas en el Caribe. Entonces habría tenido que contratar un grupo de gente para decirles investigue sobre los piratas del Caribe y no me iba a servir para nada, porque no era eso lo que en el fondo terminé escribiendo. O sea que la investigación te lleva de la mano. En Estados Unidos es muy habitual trabajar en equipo, entregar y delegar la búsqueda de información a otras personas. Y tu capacidad editorial probablemente también te permite investigar cosas que para otros escritores es mucho más difícil o lleva mucho más años establecer. ¿Cuántas personas trabajan, o tú tienes un equipo conformado siempre para un libro o eliges de acuerdo a las capacidades de algunos para investigar ciertas cosas? No uso otra gente, lo hago yo. Lo hago yo por lo mismo que te decía, que no sé lo que busco. Y tampoco escribo biografía. Si yo escribiera, por ejemplo, digamos, la biografía de Churchill, eso es un trabajo completamente diferente y ahí sí se necesita un equipo de gente que lea todas las cartas que escribió Churchill, que vaya a ver todos los certificados hasta el de nacimiento, pero no es lo que hago yo. Entonces yo leo novelas sobre la época y sobre el lugar, mucho libro de historia sobre el lugar, pero el libro de historia tiene el inconveniente de que siempre es la versión del ganador. Generalmente el hombre blanco que ganó la batalla, esa es su versión de lo que pasó. Y a mí me interesa la voz del marginal. No me interesa la voz del dueño de la plantación, sino del esclavo, que era iletrado, que no podía escribir su propia historia. Esa es la historia que yo quiero. De manera que hay canales
Y la Internet ayuda, pero hay que tener cuidado con la Internet porque nadie controla la información que sale en la Internet. Y a veces los datos están completamente equivocados. Todo hay que chequearlo. Tengo un señor, o sea, no es mío, la editorial en España tiene un señor, el señor Volados, que revisa los libros, sobre todo la novela histórica, y él tiene un ojo clínico y además mucho conocimiento. Por ejemplo, él leyó el manuscrito de La isla bajo el mar y me dice, no había botellas de ron, el ron venía en barriles. A mí no se me habría ocurrido, uno pone botella de ron automáticamente, o cosas de ese tipo. Isabel, nos enteramos que el próximo año muchos colegios adoptaron Inés del alma mía como lectura obligatoria en algunos tercero y cuarto medio. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Lo que en otra época hubiera sido impensado, dadas las características del personaje, que es una mujer que se revela, una mujer que es capaz de controlar su vida. Pero también Inés del alma mía, uno cuando lo termina y termina extasiado con ese personaje, también se da cuenta que hay una tremenda investigación y una tremenda admiración por ese personaje. Me parece relevante contarte que lo piden en los colegios para que las chicas o los chicos que lo tengan que leer se enteren un poco de cómo llegaste a Inés de Suárez y por qué fue un personaje que te produjo escribir un libro. Mira, me interesó Inés Suárez porque es un personaje de la historia de Chile de la cual se sabe muy poco. Ella era la amante de Pedro de Valdivia y por ser la amante, en ninguna de las cartas que Pedro de Valdivia le escribió al rey, que son la base de la investigación histórica, la menciona. Porque tenía una señora en España. Donde Inés surge históricamente en documentos es en los juicios de la Inquisición. Cuando la Inquisición juzgó a Pedro de Valdivia, había 9 cargos contra él por Inés, porque los otros capitanes estaban furiosos por el poder político y económico que tenía esta mujer. Y estudiando las vidas de los otros y lo que los otros escribieron, va saliendo el personaje. Y basta mirar todo lo que ella hizo para poder entender o adivinar qué clase de tipa era. Imagínate, Chile era el fin del mundo, se llamaba Cementerio de Españoles, era realmente el fin del mundo. Y esta mujer se viene buscando un marido escurridizo desde España, con permiso del rey y de la iglesia, porque las mujeres no podían viajar solas y no podían venir al Nuevo Mundo si no venían en familia. No lo encontró donde creía que lo iba a encontrar y cruzó todo el continente. Hay que verle la cara a eso. Llegó a Lima y en Lima se enteró de que era viuda. Y en vez de volverse envuelta en trapos negros, se enamoró de Pedro de Valdivia y se fue a la conquista de Chile con él. Y se fue no por la codicia del oro, ni de la fama, ni de la gloria. Se fue porque estaba enamorada de él y no quería que se fuera solo, por la misma razón que me habría ido yo. Y por la misma razón que Elisa se va a la fiebre del oro en Hija de la Fortuna. Ninguna mujer se va buscando el oro, la fama ni la gloria. Son leceras de los hombres. Isabel, cuando estás escribiendo la historia, no sé si sea un trance lo que ocurre en ese instante en que estás volando y escribiendo como loca. ¿En algún minuto se te cruza el lector por tu cabeza? ¿Se cruza una imagen de alguien a quien le estás contando y cómo está reaccionando esa persona cuando escribes? No, pero escribo y a veces leo en voz alta lo que he escrito para ver cómo reacciono yo. He sido siempre buena lectora, más bien que buena lectora, lectora de muchos libros. No, sin análisis críticos, desordenadamente, sin seguir a un solo autor, desordenadamente. Pero yo sé cuando algo me atrapa. Cuando leo algo y siento esa mano aquí que me sujeta y que no me deja ir. Eso es lo que yo quiero que mis lectores sientan. Ahora, no me imagino al lector, pero al ver un párrafo digo, bueno, ¿me interesa esto verdaderamente como lectora o no? ¿Me atrapa? A veces lo leo en voz alta. Y si tú cambias 3 adjetivos o reemplazas 3 adjetivos por un buen sustantivo, cambia el tono, cambia el párrafo, cambia la tensión. Ah, ya lo tengo. Pero no es que me esté imaginando un lector en particular. Isabel, ¿con cuánto tiempo cuentas o cuánto tiempo tardas en decidir cuál es la historia que viene, la historia que vas a escribir? Que el proyecto que tenías pensado
se va a hacer carne? ¿Es de un año para otro? ¿O va recuperando historias que tenía archivadas y que hacen un clic nuevamente y aparecen en el computador? Cada historia es como una semilla que uno lleva adentro por mucho tiempo. Y si se queda el tiempo suficiente, ya sé que tarde o temprano la voy a escribir, porque perdura, o sea, llega a convertirse en una obsesión. Entre tanto puedo hacer otras cosas, pero sigo investigando, sigo manoseándola, sin escribir nada. Y cuando llega, se va acercando el 8 de enero, ya empiezo a sacar de mi vida y de la cabeza y de todo lo que no tiene que ver con esa especie de semilla que tengo ahí, medio investigada. Una sola vez me ha pasado de sentarme a escribir un libro y que no esté listo. No, 2 veces. Y que no esté listo. Y que no es eso lo que voy a escribir. Yo escribo otra cosa. Me pasó con este libro, con La isla bajo el mar, y escribí en vez la memoria, la suma de los días, porque no tenía mi personaje, no lo tenía en la cabeza, no lo sentía. Estaba agobiada de investigación. Agobiada. No, necesitaba distancia, espacio. Hay un libro que en Chile se vende mucho, que se llama Mi país inventado. Y no es un libro que compren los chilenos propiamente tal, sino que nos hemos dado cuenta que es un libro que compra mucha gente que se viene a vivir a Chile y alguien por ahí lo sigue recomendando como un libro que muestra la identidad local. Mala onda. Bueno, un libro bastante crítico de cómo somos los chilenos. En ese libro... Lo primero que digo en el libro es que si usted fuera extranjero no podría decir esto, porque en Chile lo matan. Pero nosotros somos muy autocríticos. A nosotros nos encanta hablar mal de nosotros mismos y quejarnos. A lo largo de tu trayectoria, de los libros que has publicado, hay son especies de descanso, como Mi país inventado, La suma de los días. Paula es un libro muy diferente a todo el resto. ¿Esos libros son especies de relajos de salirte un poco de la búsqueda de ficción, sino que delatar un poco lo que ocurre en Chile? No. Delatar en el buen sentido. Mi país inventado empezó como un reportaje que me habían pedido del National Geographic. Y empecé a escribirlo y dije, ¿por qué le voy a regalar al National Geographic esto por 4 pesos? No, voy a hacer un librito con esto en vez. Así empezó, la idea no fue mía. Y en general eso que tú llamas los descansos, que es la no ficción, corresponde a estados anímicos. Paula fue lo único que podía escribir en aquella época después que Paula murió. Y después entré en un periodo en que no podía escribir nada. Y entonces me acordé que tenía algún entrenamiento como periodista y que si me dan un tema y tiempo para investigarlo, puedo escribir sobre cualquier cosa que no sea política y fútbol. Entonces me di un tema que fuera lo más alejado posible del dolor, la muerte, todo lo que había pasado anteriormente con Paula. Y ahí salió la idea de escribir sobre la gula y la lujuria, que son los únicos pecados capitales que valen la pena, oye, porque los demás, bueno, entonces, si nos vamos a condenar, condenémonos por algo que valga la pena. Y el puente entre la lujuria y la gula, que son los afrodisíacos. Y ya al hacer la investigación fue saliendo ese libro, pero ese fue para destapar un bloqueo brutal que tenía. Y después la suma de los días fue en parte porque llegaban muchas cartas de lectores que querían saber qué había pasado con la gente que sale en Paula. Ya habían pasado más de 10 años y qué había pasado con ellos. Y mi agente también, Carmen Balcel, decía, no, tienes que escribir otra memoria, es el momento para otra memoria. Y como yo no estaba lista para escribir este libro, ahí entró eso. Isabel, hay quienes entran en el libro antes de que esté terminado, gente a la que tú le cuentas o le lees parte de tu libro. No le cuento ni a Willy. Más o menos él sabe que estoy escribiendo una novela que está situada más o menos en Nueva Orleans y Haití, pero no sabe nada de qué se trata. ¿Eso es porque te incomodaría? Porque no sepa dónde va primero. Y después creo que cuando uno empieza a contarlo mucho no lo escribe. Se desgasta, se trivializa. Cada vez que he contado demasiado un argumento para cualquier cosa, termino no escribiéndolo, porque ya lo tengo tan sobado que no me sirve. Además, no quiero demasiada influencia ajena, gente que me diga, cada uno tiene una opinión distinta. Siempre el libro podría ser diferente.
siempre el libro podría tratarse de otra cosa o estar estructurado de otra manera. Entonces, si uno empieza a oír muchas voces, termina perdiendo la idea original que tenías. Por lo menos a mí me pasa eso. Antes mi mamá era la persona que leía mis libros cuando estaban terminados, pero mi mamá tiene 89 años y ya no se siente capaz de corregir mis libros. Entonces ahora los leen mis editores, supongo yo, si es que los leen, no sé. Entonces tú terminas de escribir, se va en un sobre cerrado. A Carmen. Y de ahí viene un feedback, viene una respuesta, Viene un feedback de Carmen que nunca me ha dicho cambia una cosa o esto no me parece, o que nunca, jamás. Y luego va a mi editora, Nuria Tey, que me hace algunas observaciones que me quita todos los willyismos, porque mi marido cree que habla castellano. Entonces yo termino escribiendo como él habla. Eso me lo sacan, me lo arreglan. Y luego Volados ve las cosas históricas que puedan estar erradas o algunas veces frases que están, como yo hablo en inglés y leo mucho en inglés, de repente escribo una cosa que me parece que es completamente en español y está traducida al inglés. Entonces eso lo pesca Volado. ¿Esas reuniones, son reuniones? No, todo es por email. Va y viene por email. ¿Eso se sufre un poco en ese periodo? No, porque ya estoy escribiendo otra cosa. Todo esto pasa mientras estoy en otro libro. Lo otro que me ayuda mucho es mi traductora americana, que es una señora de 83 años, que vive en Missouri, a quien he visto muy pocas veces. Somos íntimas amigas. Y ella recibe el manuscrito y me va mandando cada 20, 30 páginas. Y al ver la traducción y al ver los comentarios de la traductora o las preguntas de la traductora, me doy cuenta de los errores en el español o de la que falta o lo que sobra. Y ahí ella, nada más que por verlo en otro idioma, con el filtro de otro idioma, ya uno ve cosas que no las vería si no. Isabel, en tu cotidiano en Estados Unidos, puedes hacer una vida absolutamente tranquila, anónima, la gente no te detiene en el supermercado y te felicita, o te cuestiona por algo que publicaste, por algún libro. Tengo una vida súper privada en Estados Unidos, pero si hago vida pública, bueno, depende. Sí, la gente me saluda, pero porque son vecinos, o porque me han visto en la librería, sí, me saludan, pero sí, no hay invasión. Y mi oficina queda separada de la casa en otro pueblo. Entonces recibo todo lo que tenga que ver con público, con lectores, con periodistas, todo eso está en Sausalito. Y yo vivo en otro pueblo, donde no hay ninguna... Bueno, antes llegaban buses con japoneses a fotografiar la casa, pero ya no. ¿Esa fue una decisión, la de poner una oficina distante del lugar donde vives, como para tener una higiene? Eso se le ocurrió a Willy, que dijo que no podíamos tener la invasión de gente en la casa. Entonces compramos una casa victoriana antigua, que fue el primer burdel de Sausalito, y después fue una fábrica de galletas de chocolate, y después una iglesia cristiana. Todo así. Y ahora está en manos mías. Ha ido bajando la escala social, pero tiene una linda historia. Bueno, y entonces algún día escribiré la historia de la casa. Es una casa que tiene atrás una cochera y un patio que permite estacionar por lo menos 6 autos, que es un lujo asiático en Sausalito donde no hay dónde estacionar. Y ahí tenemos la oficina de la fundación, la oficina mía y la oficina de Willy. ¿Eso también te ha servido en tu proceso creativo? Es decir, lo que hemos hablado con muchos otros escritores, que a veces las ideas no llegan cuando uno está frente al computador, sino que llegan a las 3 de la mañana, y eso complicaría al resto de la familia si partiera a las 3 de la mañana a escribir lo que se le ocurrió. Pero eso de tener, no sé si tener un horario, pero tener un lugar distante a la casa, te permite cerrar en algún minuto y decir, ok, o sigues pensando siempre en lo que vas escribiendo. Yo escribo en la casa, pero no en la casa misma, sino en una casucha que hay atrás en el jardín, donde no hay email, no hay teléfono, no hay faxes, nada. Lo único que está conmigo es la perra a veces, en general no le gusta mucho, y mi marido que me viene a traer una manzana o un té. Y salgo de ahí para ir a chequear los emails del día, y mi asistente me manda todo el trabajo que llega en la tarde a las 7. Hago todo el trabajo que haya que hacer, que es firmar cheques, lo que haya que hacer, y se lo lleva a Willy a la oficina en la mañana. Y yo vuelvo a mi casucha atrás en el patio.
Este año, como la familia dice tanto que yo no puedo trabajar 10 horas, que ya no hay edad para eso, traté de trabajar en la casa y hacerme un horario de, por ejemplo, solo la mañana. A mí no me resulta eso, no puedo. Yo prefiero hacerlo intenso en pocos meses que alargarlo por años trabajando pocas horas porque no me funciona. Y si la idea me viene a las 3 de la mañana, me levanto y la escribo la anoto. Y al día siguiente me doy cuenta generalmente que la idea no sirve para nada. Que es como cuando uno está marihuaneado, te fijas que uno cree que va a resolver el mundo y después que se te pasa el efecto, resulta que eran pura tontería. Eso pasa a las 3 de la mañana. Isabel, yendo para atrás, ¿tú recuerdas la situación en que dijiste, a lo mejor ni siquiera fue un día, en que decidiste que escribir novelas o convertirte en un escritor profesional iba a ser lo que te iba a dar tanto éxito como ahora, y no seguir haciendo periodismo? ¿Hubo un instante, una frontera? Bueno, después que yo me fui de Chile, yo era periodista en Chile, después del golpe militar yo me fui a Venezuela, y en Venezuela no pude trabajar como periodista, de manera que no fue una transición de decir, bueno, del periodismo voy a pasar a la literatura, sino que no tenía trabajo como periodista y hacía muchos otros trabajos. Y cuando escribí La Casa de los Espíritus no tenía idea de qué es lo que estaba haciendo. Y no hubo tampoco la decisión, me voy a sentar a escribir una novela. Empezó como una carta y se fue alargando y se fue complicando. El segundo libro empezó el 8 de enero del año subsiguiente porque mi agente, Carmen Balcells era en aquel momento una vaca sagrada. Era la que manejaba todo el boom de la literatura latinoamericana. Y yo, con una arrogancia increíble, le mandé mi manuscrito por correo a España desde Venezuela. Y aceptó representarme. Y me dijo, desde el principio, esta es una buena novela, me dijo, pero todo el mundo puede escribir una buena primera novela, porque es la historia de sus vidas. Es lo que han traído adentro y han acumulado desde chicos. La segunda novela prueba al escritor. Entonces inmediatamente me puse a escribir la segunda novela que estaba basada en los asesinatos de Lonquén. Y ya tenía la información que la había juntado mucho antes de ser escritora, no se me había ocurrido ser escritora. Y el segundo libro tiene un tono mucho más periodístico que el primero, porque me costó mucho escribirlo también. Pero no sentí que la escritura era un camino y no dejé mi trabajo, porque tenía un trabajo administrando una escuela, hasta el tercer libro, hasta Eva Luna. Ahí ya dije, parece que me voy a poder ganar la vida con esto, entonces por lo menos tratemos. Yo tenía que educar niños, mi marido había tenido un problema grave, había quebrado su empresa. No era cosa de llegar y decir, bueno, me voy a dedicar a la literatura, si nadie vive de la literatura, o muy pocos. Ahora, ¿cómo es tu relación con escribir? ¿Sigue siendo tan placentera como siempre o ya esos instantes en que es un trabajo pesado y que uno dice, está mirando el reloj para cerrar la oficina? ¿Nunca? Nunca estoy mirando el reloj para cerrar la oficina. Estoy mirando el reloj para ver cuándo va a venir Willy a ladrarme. Pero siempre siento el interés, la intensidad. Muchas veces dolorosa, hay veces que tengo que detener una cosa y decir, no puedo seguir por esto, vamos a dejarlo hasta mañana. Qué sé yo, estoy haciendo una escena, digamos, en el último libro, en que van a azotar a los esclavos. Y ya sé lo que viene, y no puedo, entonces lo dejo hasta el otro día. Pero más por la intensidad que porque no me gusta escribir. Siempre me gusta escribir, y si hay un problema, un obstáculo, es un desafío, no lo siento antes. Por supuesto sentía, me tranqué, ya estoy frita, ya no voy a poder seguir escribiendo. Ahora sé que, porque tengo suficiente experiencia, que si le doy por aquí y no funciona, habrá otro camino, y si ese no funciona, habrá otro, y vamos tratando. Y al final algo sale, siempre. Ya tengo más confianza. ¿Qué pasa en esos días cuando no llega nada y el computador se transforma en los dedos mirándose, en los dedos golpeando algo y esperando que llegue algo? ¿Qué ocurre en esos instantes? Hay gente que espera la inspiración. Yo cuando me veo trancada en una cosa, pienso, o es porque no se necesita en el libro, o es porque no la he pensado bien, o porque no viene en esta parte, va en otra parte del libro. Entonces la saco y espero. O sea, la saco y le doy por otro camino otra cosa.
Y eso queda ahí esperando hasta que llegue el momento de usarlo, o tal vez se pierda, tal vez no se use nunca. Antes que existiera la computadora, uno tenía tantos borradores, tenía tanto papel marcado. Ahora voy borrando en la computadora, voy editando a medida que escribo. Ya ni sé cuánto se pierde, cuánto va al tarro de basura, porque lo hace la computadora, verdaderamente. Pero he aprendido a no quedarme donde estoy trancada. Siempre pienso que esto es como un paseo por alguna parte desconocida. Y voy por un sendero. Y hay bosque, hay matorrales, qué sé yo, y me tropiezo con un obstáculo, una piedra, lo que sea. Si no puedo vencer la piedra, pasar por encima, tengo que darle la vuelta. Tengo que encontrar otro camino, ir por otro lado. Y generalmente eso me destapa, me desbloquea lo que me estaba pasando con ese capítulo. Hay veces que un personaje hace algo o pasa algo con un personaje que me doy cuenta de que no puede ser el protagonista, que podrá ser un personaje secundario, pero no el protagonista. O si no, un personaje secundario empieza a crecer, y trato de sujetarlo para que no me coma todo, y no puedo. Acá estoy leyendo una novela estupenda de Barbara Kingsolver, que es, la primera parte sucede en México, en el México de Diego Rivera, de la Frida Kahlo, de Trotsky. La segunda parte, que es terrible, sucede en la época de McCarthy en los Estados Unidos. Pero Barbara Kingsolver en una entrevista dijo que Frida Kahlo era un personaje tan extraordinario que se comió el libro y que para tratar tenía que abofetearla para que se fuera para atrás, que no saliera adelante, que no se comiera todo. Y a veces pasa con algunos personajes eso, ¿eh? ¿Cuántas veces te ha ocurrido que estos personajes que van creciendo desmesuradamente llegan a un final que tú no habías planeado en un comienzo? ¿En cuántas novelas ocurrió aquello? Pasan muchas. Y pasa también que el personaje reaparece en otra novela con un disfraz, con otro nombre. Y voy por la mitad de la otra novela y digo, aquí se me apareció Tao Chien otra vez, pero viene vestido de otra cosa, con otro nombre. Pero se repite el personaje, las mismas características, el mismo papel en el argumento. Hay un personaje que se repite, que en Eva Luna, por ejemplo, es Riad Halaby. En Hija de la Fortuna es Tao Chien. Y son personajes que ayudan a la protagonista y que son figuras como de padre. Tal vez pueden ser un amante o un compañero después, pero es una figura muy paternal. Ya cuando lo veo, ya se apareció el tío Ramón de nuevo. Entonces, ahí está, ¿ves? Hay personajes como la curandera, esa como pitonisa que vive de las plantas, de la tierra, la partera, que se repite también. Prostitutas se repiten. Tú sabes que una vez una vez en una entrevista en Alemania, un periodista me dice, ¿qué les pasa a ustedes los latinoamericanos con las prostitutas? En todos los libros latinoamericanos, prostitutas y burdeles. Y la verdad es que es cierto. Son parte de nuestro cotidiano. Pero no tendría por qué ser del mío, ¿verdad? No lo sé. Isabel, ¿cómo vuelves a tierra, cómo vuelves a casa después que estás desarrollando un conflicto donde se te aparece este personaje y va manejando tu marido y tú vas peleando con él? Con el personaje, eso lo verbaliza, tu marido te mira y te dice, ¿qué le pasó? No. ¿Existe esa pérdida de la cordura en el cotidiano? Hay pérdida de cordura porque me despego de todo lo demás. No quiero ir al cine, no quiero ver a nadie, no quiero que venga nadie más que los niños, mis nietos y mi hijo a la casa. No quiero que me hablen de lo que está pasando, de nada. Pero Willy ya me conoce y sabe que es así. La peor parte es la noche, es cuando las pesadillas en la noche. Entonces a veces me despierta y otras veces me deja en la pesadilla porque sabe que se está resolviendo algo. Pero hay veces son brutales. Con esta novela, con La isla bajo el mar, me enfermé del estómago. Me enfermé tanto del estómago que no podía dormir acostada porque vomitaba. Entonces tenía que dormir sentada y hubo que comprar un cojín especial para poder dormir sentada. Bueno, por supuesto me hice toda clase de exámenes porque pensé, bueno, me dio cáncer al estómago, ¿qué es lo que tengo?
Y Willy dijo desde el principio, se te va a pasar cuando termines el libro. Y se me pasó a la semana, no he vuelto a tener un solo síntoma. Porque se me encarna literalmente la historia, el personaje, el drama, los sentimientos. Los siento en el cuerpo, los sueño en la noche. No me dejan sola, no me dejan más. Por eso cuando termino un libro, el alivio enorme de que se vaya esta gente y no vuelva más. Pero no se produce la depresión postparto. No, la alegría de que se fueron. Y a los 25 minutos ya estoy pensando en otra idea. Isabel, la versión fílmica de La Casa de los Espíritus se vio en todo el mundo. Y probablemente mucha gente quedó esperando más versiones fílmicas del resto de tus novelas. ¿Eso en qué está? Se hizo una versión fílmica de Amor y de Sombra que a mí me gusta mucho. Encuentro que no hay ninguna necesidad de leer el libro, basta con alquilar la película. Después, ahora hay un proyecto para hacer Hija de la Fortuna, La Ciudad de las Bestias, El Zorro. El Zorro es el único que está en proceso de hacerse porque no lo controlo yo, sino que hay una compañía, una corporación que tiene los derechos del zorro. Entonces, basándose en mi libro y con un arreglo que tenemos entre ellos, lo gestionan. Pero las otras películas, de ahí también una idea para cuentos de Eva Luna, algunos de los cuentos. ¿Qué es lo que está pasando con los contratos de cine hoy? Que Hollywood te pide los derechos para hacer la película y todos los derivados, que pueden ser comic book, figuritas de plástico, películas de animación, los derechos para todo lo demás, para todo lo que existe y la tecnología que está por inventarse. Y no tiene fin el contrato, o sea, es para siempre. O sea, en el universo y más allá y para siempre. ¿Quién va a firmar eso? Además, se quedan con los personajes. Si yo firmo una opción para el cine de Eva, de Hija de la Fortuna, tal como está ahora, peleando con los abogados esto, renuncio a la posesión de mis propios personajes. Le pertenecen a Sony. Entonces resulta que si yo quiero volver a escribir un libro en el que salga Tao Chien, tengo que pagarle un derecho a Sony. No puedo firmar ese contrato. ¿Y algún proyecto donde no se cedan los derechos y que tú seas parte, no ha surgido ningún proyecto donde tú seas parte de él? Claro, todo el mundo cree que yo sea parte de la producción, pero ni loca. Porque si quieres perder hasta la camisa, métete en la producción. Pero no es agradable participar. Nadie mejor que el autor puede organizar el casting al menos de... Cada uno... Mira, yo tengo una amiga, la Pía Leiva, que dice que cada uno mate su piojo. Cada uno sabe lo que hace. ¿Por qué me voy a poner yo a soplarle por encima del hombro a un creador de cine lo que a mí me parece que debiera hacer? Yo no quiero que nadie me diga cómo escribir el libro. Yo no le voy a decir a nadie cómo hacer la obra de teatro o el ballet o la película. ¿Qué te pareció en La Casa de los Espíritus? No la historia, sino el casting, la decisión de quién eran los personajes que tú habías creído. ¿Había alguna relación mental con los personajes? Claro, los tuyos eran súper familiares, pero en lo que quedó en el cine, no. Siendo un gran elenco. Era un gran elenco, un elenco de lujo, la gente más famosa que había en ese momento, pero no eran latinoamericanos, no se parecían ni remotamente a mi familia en La Casa de los Espíritus. Pero yo creo que en el fondo no importa, pudieron hacer con gran elegancia la historia. Mira, la gente me dice, hablando de las traducciones, por ejemplo, mis libros se traducen como a 30 lenguas. ¿Puedo yo controlar la traducción al vietnamita? Si ni siquiera sé si el libro que está ahí es mío o será de otro porque no sé leerlo, no sé leer el alfabeto. Tal como no puedo controlar la traducción, me basta con que la historia se transmite de alguna manera y alguien allá lo lee. Y si tengo lectores será porque les gustó. Ahora, que la traducción sea pésima, que se pierde la ironía, que se pierdan las sutilezas, que yo he trabajado días en un párrafo y todo eso vuela, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya no lo puedo controlar. Lo mismo con el cine. ¿No hay llamado de los traductores? Sí. Por ejemplo, me imagino que el vietnamita debe tener complicado el tema del mote con huesillo. ¿Cómo? ¿Esos llamados existen y te preguntan qué es el mote con huesillo? ¿No? Me llegan esos llamados. Y, no mucho, porque en general en mis libros, cuando sale el mote con huesillo está explicado. No con un pie de página, sino más o menos se dice, con los duraznos secos y el maíz seco hizo el mote con huesillo, por decir.
O sea que en alguna parte está explicado, a veces antes o a veces después, pero me llegan muchas preguntas. ¿Hay un mapa antes de la novela? ¿Hay una arquitectura general de cómo como los pilares al menos de lo que no te puedes saltar? ¿O fluye? Fluye. En el caso mío fluye y hay una cronología, digamos, en el sentido de que cuento las cosas más o menos en el orden en que pasan. No hago experimentación. Yo a veces leo una novela de Mario Vargas Llosa y me maravilla como dentro de un párrafo 3 personas hablan en tiempos distintos y tú sabes quién está hablando y dónde. Yo soy incapaz de hacer eso. He tratado y me queda un melcoche que ni te digo. Entonces, mi manera de contar es muy directa y muy en el orden en que, como decía, pasan las cosas. A veces en primera persona, a veces en tercera persona, y eso sí depende de cuán cerca del lector quiero estar. Si hay algo que yo creo que el lector lo tiene que sentir en el oído, es primera persona. Isabel, ¿tú te sientes emparentada con otros escritores contemporáneos? Amitán, alguna otra donde uno te veas también reflejada y que esperes una siguiente publicación? Espero la siguiente publicación de muchos autores, muchos, pero no me siento identificada con ninguno. Creo que mucha gente estamos escribiendo novela histórica y una gran mirada hacia el pasado ahora, en mucha ficción. Y hay un interés muy grande por las novelas que vienen de Afganistán, del Irán, del Medio Oriente en general, que son fascinantes. Entonces, el mismo interés que había en los años 70, 80 por América Latina, ahora se desvió para otra parte del mundo. Y leo todo eso, pero no me siento seguidora ni fans. Fans sí, pero no que yo tenga que seguir por ese camino, digamos. No, como siempre el placer de lectura. Ah, eso sí. ¿Y hay 2, 3 que puedas recomendar? Cualquier cosa que escriba cualquiera de los grandes del boom que todavía esté vivo, la voy a leer. Esa me la agarra Carmen Balcells y me la manda inmediatamente. Leo de muchos autores americanos que los sigo. Te estaba contando Barbara Kingsolver, todo lo que escriba ella lo voy a leer. Lo que escribe Amitán, que vive cerca y somos amigas, lo leo por supuesto. Y muchas otras, qué sé yo, Khaled Hosseini, el que escribió Cometas en el cielo. Si escribe una tercera novela, por supuesto que la voy a leer y me va a llegar en manuscrito. Infinitas gracias Isabel, por contarnos todo esto que nos ha sorprendido, que nos ha entretenido mucho. Muchas gracias. A ti. Se fue la hora volando. Se fue la hora volando. Si las palabras dijeran